Bien, vamos a empezar la clase y vamos a empezar con esta sección que es el trabajo combinado de volquetes con cargadores frontales y excavadoras. Muchas veces estas máquinas no trabajan solas, entonces no es útil una excavadora si no hay una volqueta y tampoco no es útil una pala cargadora si es que también no hay volqueta. Así que estas máquinas necesitan trabajar en equipo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que una excavadora y una volqueta no es efectivo, porque una vez que la excavadora llene la volqueta y esta volqueta se va, ¿qué es lo que va a hacer la excavadora? Pues se va a quedar parada. O sea que este equipo necesita trabajar con varias volquetas a fin de que pueda abastecer a todas esas volquetas y el equipo pueda trabajar de forma continua. Lo mismo puede pasar con las palas cargadoras. Entonces, si tenemos una serie de equipos, podemos cumplir ciertos plazos. Es decir, por ejemplo, si una pala cargadora trabaja con 5 o 6 volquetas y lo hacen en un tiempo, ¿qué tal si utilizo dos palas cargadoras y unas 10 volquetas? Entonces voy a reducir bastante el tiempo en el que estos equipos van a terminar cierto trabajo. Entonces, en vez de tantear, por decir, quizás se necesiten solo uno, quizás dos o tantas volquetas, tal vez solo guiándose por la experiencia, es mejor que nosotros podamos calcular la cantidad de equipo que se requiere, ¿sí? Una volqueta, eh, una pala cargadora, cuántas volquetas requiere, o una excavadora, cuántas volquetas necesita. Y de esa forma podemos utilizar eficientemente los equipos. Entonces, eso es algo que vamos a hacer ahora en esta clase, ¿sí? Bien, entonces vamos a volver a los ejercicios que habíamos estado haciendo y en base a estos ejercicios vamos a calcular los números de volquetas y de cargadores frontales. Habíamos tenido que se hace el corte de material de una calle. Bueno, nos hemos equivocado y nos ha salido que había que cortar 1 metro, pero lo hemos dejado así por objetivos de cálculo y hemos sacado un volumen bastante grande, poco más de 3.000 metros cúbicos. Entonces, hemos visto que una pala cargadora, para poder trasladar ese material en volquetas, tarda bastante. Pero la pregunta es, ¿cuántas palas cargadoras haría falta para hacerlo en menos tiempo? Y, y hablando, y hablando acerca de la cantidad de palas, ¿cuántas volquetas necesitan estas palas para poder trabajar eficientemente? Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? En esta clase. Voy a activar la pizarra. Denme un momento, por favor. A ver, un ratito. Ahí tengo la pizarra y voy a recuperar los ejercicios que estábamos resolviendo anteriormente. A ver, denme un momento.
Bien, esto era lo que estábamos haciendo. Teníamos un cargador frontal que tenía que mover 3.268 metros cúbicos, ¿sí? Y esto era el acarreo, y esto es de la volqueta, ¿sí? Supongamos que nos ponemos un plazo. Este cargador frontal habíamos calculado que tarda 16 días en mover todo ese material, ¿sí? 16 días. Pero si pensamos en volquetas, a ver, creo que estoy equivocado. No, perdón. Mover ese material le tarda 2,56 días. Digamos que 3 días, ¿sí? Eso es lo que tarda el cargador frontal en mover ese material a una volqueta. Y este otro de 16 días es cuando el cargador frontal acarrea el material. Y una volqueta tarda en trasladar ese material con un cargador frontal de 28 días. ¿Sí? Bastante es lo que tarda en trasladar el material. Pero ahora lo que vamos a hacer nosotros es, fíjense, aquí tarda simplemente 3 días y una volqueta trabajando solamente tarda 28 días. O sea, es harto, ¿no? ¿Cuántas volquetas necesitaríamos si se va a trabajar en 3 días? Entonces, sí se requiere completar el trabajo en 3 días. ¿Cuántas volquetas y cargadores frontales se requiere? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuántos cargadores frontales se requiere? Eso sería 227 viajes, ¿no? Porque es metros cúbicos hora, entonces sería tantas horas. Siempre hemos sacado 28, ¿ya? Bueno, está bien. Bien, entonces vamos a calcular eso. Habíamos dicho que es un volumen de 3.268. Entonces vamos a hablar de la cantidad de cargadores frontales, ¿sí? El volumen es 3.268 metros cúbicos. ¿Sí? Ese es el volumen que se requiere trasladar. Eso es cuando ya está suelto, ¿no? Entonces, la productividad de este cargador frontal en suelto es 25,1 metros cúbicos suelto, ¿sí? Entonces, pongo aquí número, bueno, aquí voy a poner el tiempo, 3.268 dividido entre, ay, no, me he equivocado, es este, ¿no? En suelto 159,61 metros cúbicos
la hora. Bien, esto está bien. A ver, cucharón 2.506. Sí, está bien. Está por Q por E, A por P dividido entre tanto. A ver, creo que voy a revisar esto. Sí, está bien. No hay ningún problema. Está perfecto. Bien. Si hago este cociente, ¿cuánto sale? Esto sale 20.47 horas. Y esto en días va a ser dividido entre 8, 2.56 días. O sea que podríamos decir que esto más o menos es directamente 3 días. Siempre usamos datos redondeados. Esto es para un cargador frontal. Entonces, un solo cargador frontal me termina de mover ese material en 3 días. Entonces, solamente se requiere uno, un cargador frontal. Pero ¿cuántas volquetas necesita este cargador? Entonces, aplico esta fórmula. Les voy a mostrar acá en el texto. Hay una fórmula de igualar las productividades. Q o productividad de la volqueta por M, que es el número de volquetas, igual a la productividad del cargador frontal por el número de cargadores o excavadoras, ¿sí? Entonces, esa ecuación la voy a aplicar para este caso. Entonces, número de volquetas multiplicado por la productividad de la volqueta es igual al número de cargadores multiplicado por la productividad de los cargadores. Entonces, no sé el número de las volquetas, eso es lo que quiero encontrar. Número de cargadores, habíamos dicho que era 1. La productividad del cargador es 159,61 metros cúbicos, ¿sí? Por una hora de trabajo. Este valor me parece un poco alto, ¿no? Pero eso es lo que sale. Ya, el tiempo es 0,6 minutos. A ver un ratito.
Ya, estamos bien. Entonces, número de cargadores por productividad del cargador dividido entre la productividad de la volqueta. Aquí la productividad de la volqueta para el material suelto de acá es 14,34. A ver si hacemos esta operación, ¿cuánto da? Sale 11,13. Esto significa 12 volquetas. Entonces se requiere un cargador frontal más 12 volquetas, ¿sí? Entonces con 12 volquetas eh, se puede acabar esto, ¿no? Tranquilamente, ¿sí? En 3 días, ¿de acuerdo? Entonces estas volquetas trabajando continuamente pueden abastecer tranquilamente eh, al tractor. Tractor trabaja y sin descanso y las 12 volquetas van terminando el trabajo, o sea, van trasladando. O sea, que el tractor no tendría tiempo para descansar porque las volquetas serían continuas, ¿sí? Entonces eso es para un tiempo de 3 días. Entonces, de esa forma podemos calcular la eficiencia de los equipos que necesitamos para hacer los trabajos, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar sobre otro equipo. ¿Cómo se llama este equipo? ¿Cómo le llamamos? ¿Mm? ¿Cómo le llamamos este equipo? ¿Qué dirían ustedes? Cisterna le llaman algunos. Eso, ¿no? Pero aquí en construcción no se llama cisterna, tiene otro nombrecito, ¿sí? A ver, ¿dónde está Edgar Ricaldes? ¿Cómo se llama ese equipo? O Jorge. Este equipo, jóvenes, se llama el camión aguatero, ¿sí? ¿Han escuchado hablar acerca de eso, del camión aguatero? Con eso fumigan las calles, Inge, por la pandemia. Sí, pero nosotros no lo usamos para eso, ¿no? ¿En qué tipo de trabajo se utiliza el camión aguatero? Para agregar humedad antes de compactar, Inge. Sí, y no solamente antes de compactar, también incluso antes de cortar, ¿sí? Si vamos a cortar o vamos a mezclar material, es necesario añadir un poco de humedad. No es que el camión aguatero pasa y inmediatamente se empieza a trabajar. No, no es así.
sino que una vez de que el camión aguatero descarga el agua, hay que esperar de que el agua se infiltre en el suelo y empiece a orear. Entonces orea, orea y después llega a su punto. A veces es mejor darle una regada la noche anterior, en la noche, y para el día siguiente el suelo está con la humedad óptima como para empezar a trabajar. Porque si se empieza a trabajar una vez que el camión ha regado, se hace todo barro e incluso en el rodillo de la compactadora se va pegando el material, ¿sí? Y incluso en las llantas de los tractores se va pegando, en las cuchillas, y es todo un problema. Entonces, lo mejor es esperar a que este material pueda orear y recién se puede empezar a trabajar. Entonces, no solamente es para compactar, sino para mezclar y para cortar y conformar material. Entonces, el material húmedo es mejor, tiene una mejores propiedades de mezclado y de trabajo. Porque el material seco, cuando está ahí seco, el polvo sale y pierde ligante, ¿no? El material y es todo un problema. Así que siempre se tiene que humedecer un poco, ¿no? Y para eso se utiliza bastante el camión aguatero. En esta parte superior tiene una bomba que generalmente es un motor de unos 2 caballos de fuerza y está alimentado por una manguera de 4 pulgadas. Y esto de aquí es el regador. Aquí tiene una válvula que sirve para abrir y cerrar el regador. Fíjense, este camión tiene el chofer y el ayudante. Entonces el ayudante está atrás y se encarga de abrir o cerrar la llave de paso para que la regadera pueda funcionar o pueda cesar, ¿no? Cuando ya no se necesite. Por lo general, esta capacidad de estos tanques es entre 2.000 a 30.000 litros. Y aquí adentro no es que es del todo hueco, ¿no? Sino que tiene una especie de compartimientos que se llama rompeolas, donde empieza a fraccionar el agua en comportamientos, así como si fuera un laberinto más o menos, porque su objetivo es separar el agua por partes, porque en el caso de que el camión se empiece a mover así, eso genera olas que pueden voltear el tanque. Entonces, esas cámaras rompeolas ayudan a que el agua quede fraccionada y si se forman olas, pues se forman olas pequeñas y no afectan tanto la estructura del tanque. Entonces, eso con el tiempo se rompe porque la presión del agua hace fuerza y con el tiempo se rompe. ¿Sí? Bien, para calcular la productividad de los camiones aguateros utilizamos la misma ecuación. El valor de C, que es la capacidad del tanque en litros por 60, dividido entre T sub A, que es la duración del ciclo del camión en minutos. Este valor de T sub A eh, es la suma de varios tiempos. Primero, el tiempo de carga de agua al tanque. Y eso depende de la cantidad, o perdón, de la capacidad que tiene la bomba. Entonces, el valor J mide la capacidad que tiene la bomba. Una bomba de 2 pulgadas carga como 215 litros minuto, mientras que una bomba de 8 pulgadas carga como 850 litros minutos. Son valores un poco exagerados, pero están por ahí, ¿no? También está el tiempo fijo, que son las maniobras para que el camión se ubique en el lugar de carga y también para que la bomba empiece a funcionar. Entonces, este tiempo fijo puede variar entre 1 a 1.5 minutos. El tiempo de descarga es cuando vacía el agua a través del regador
Y esta capacidad de vaciado varía entre 400 a 600 litros minuto. ¿Sí? Bien. Después está el tiempo de acarreo. Es el tiempo que tarda el camión aguatero en que recorra de la fuente hasta la obra. Entonces, esto es la distancia dividida entre la velocidad del camión con carga. Y esa velocidad con carga podemos asumir el mismo que utilizamos para las volquetas. Tiempo de retorno, una vez que ha descargado, el camión vuelve para recargar agua, pero vuelve vacío. Entonces calcula ese tiempo que le toma al camión volver vacío. Entonces esta velocidad de retorno se puede tomar también el mismo que utilizamos para volqueta. Así que la duración de un ciclo es la suma de todos esos tiempos, ¿sí? Y sumamos 1.25 minutos, que es el tiempo aproximado para las maniobras y la carga. Creo que ese valor estaba señalándolo acá. ¿Dónde está eso? Aquí está, ¿no? Toma un valor promedio, 1.25. Bien, valor promedio lo toma. Y de esa forma calculamos eh, la productividad del camión aguatero. Ahora vamos a ver la productividad en función del material hidratado. Se establece que un porcentaje de humedad que necesita el material, la cantidad de agua, es el 10% del peso. Por ejemplo, si tengo un suelo con una densidad de 1500 kilogramos metro cúbico, la cantidad de agua requerida por litros por cada cubo va a ser 150. Entonces simplemente lo multiplico por el 10% la densidad y puedo calcular más o menos qué cantidad en litros de agua necesita ese material para poder humedecerse adecuadamente. Bien, entonces de esa forma calculo la productividad. Ahora voy a ver algunos factores que influyen en la productividad de los camiones aguateros. Entonces, aquí creo que ya no está mencionando ese detalle, ¿no? Bueno, menciona que es lo mismo que en el caso de los volquetas, ¿no? Bien, ahora vamos a calcular esa productividad, ¿sí? Vayamos a la pizarra un momento. A ver, en un momento. Ahí tenemos la pizarra electrónica. Ahora voy a calcular la productividad de un camión aguatero. A ver, voy a ir a la, a la, hoja.
Esta hoja ya se los he pasado, creo. De todas maneras, en el Classroom que les he mandado el enlace, ahí está, ahí va a estar todas las planillas como para que se puedan descargar y puedan tenerlas. Bien, ahí lo tengo. Entonces, ahí está la planilla del camión aguatero, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es calcular eh, la productividad para a un camino. Imagínense que esta es la obra y la distancia de la obra a la fuente, donde está el pozo, donde se carga agua, está como a 5 kilómetros. Entonces voy a calcular la productividad. Y es un tanque de unos 30.000 litros. Entonces, capacidad, voy a ponerle 30.000 litros. Capacidad del tanque es 30.000 litros. La distancia del transporte es 5.000 metros, 5 kilómetros. La velocidad con carga, eh, manejo el mismo resultado que para la volqueta. Voy a revisar. A ver, ¿dónde está la volqueta? Ujú, aquí está. Con carga y sin carga. Vamos a asumir que son caminos planos. Distancia de 5 kilómetros entre 30 a 36. Voy a asumir 33 con carga. Y sin carga voy a asumir 45. Entonces 33 y 45. Velocidad con carga 33 kilómetros por hora. Y velocidad sin carga 45. Bien. Esto lo voy a transformar en metros sobre segundo. Para eso lo multiplico por 1000 y lo divido entre 60. Este es 550 metros sobre minuto. Este 45 también lo voy a transformar a metros sobre minuto y es 750 metros sobre minuto. Entonces 550 y 750 metros sobre minuto. Bien, densidad del material suelto. eh, ¿Cuánto habíamos tomado? 1400, ¿no? 1400 kilogramos sobre metro cúbico. El valor de J es el rendimiento de la bomba. Entonces, ese dato lo obtengo de acá. Aquí está. Para una bomba de 4 pulgadas, 850 litros sobre minuto. Entonces, 850
50 litros sobre minuto. Caudal de vaciado varía entre 400 a 500 litros sobre minuto. Y aquí tenemos que este caudal de vaciado está entre 400 a 600. Pues le voy a poner un valor promedio de 450 litros minuto. Tiempo para maniobras, habíamos dicho que 1.25, ese es para acomodarse para la carga y también para la descarga. La altura sobre el nivel del mar, 2.700 metros. Y estos factores también ya lo habíamos visto antes. Este era 0,7 y 0,63 para el material. Factor de eficiencia del tiempo, que vamos a usar el mismo, 0,83. Son fijos casi estos valores. Y O, eficiencia del operador, 0,9. El producto de T por O sale 0.747. Resistencia a la rodadura. eh, en este caso necesitamos la resistencia a la rodadura. Y habíamos dicho que era 1, la pendiente 1. Y este habíamos calculado con 0,17. A ver, ¿cuánto es la duración del ciclo? ¿Sí? A ver, intenten calcular la duración del ciclo T, jóvenes, por favor. A ver cuánto sería la duración del ciclo. Calcúlenlo, por favor. A ver, jóvenes, van a poder calcular. A ver, ya he sacado 118,96 minutos. Un ciclo. Eso significa que la productividad en horas, metros cúbicos horas, es 69 y la productividad compactada es
30,42 metros cúbicos hora. Entonces, esa es la productividad que tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, para mojar material suelto es esto. Y esto es cuando es material compactado. O sea que para compactar material se necesita, bueno, esa es la productividad, ¿no? Puede mojar 30,42 de material que se está compactando, ¿sí? Entonces eso es más, ¿no? La productividad compactada tarda más. Mientras simplemente regar son como 69 metros cúbicos la hora. Bien, esa es la productividad del camión aguatero. Vamos a ver más. Ahora veamos otro equipo, la motoniveladora. Son equipos que se utilizan para la conformación. Entonces estas 4 ruedas de acá tienen tracción y esta es la que es la direccional. Bien, vamos a ir. Fíjense, esos son los movimientos que tiene la motoniveladora. Tiene estas llantas delanteras, tiene una gran amplia de movimientos que le añade cierta agilidad y le ayuda a realizar algunos trabajos. Fíjense, también puede trabajar de esta forma, ¿no? La motoniveladora. Entonces es un equipo interesante que sirve para realizar la conformación. Esta cuchilla eh, está compuesta de 11 dientes. Bueno, el escarificador es la parte que tiene aquí atrás, o si no lo tiene en esta parte, es como una especie de ripper. Puede penetrar una profundidad de 30 centímetros y generalmente tiene entre 11 dientes. Y eso sirve para aflojar el terreno. Aquí está el escarificador en la parte de atrás, algunos tienen aquí adelante y sirve para darle una movida suave. Aquí está un escarificador en la parte delantera. Remueve el terreno y de esa forma la moto puede cortar o puede hacer otro trabajo más práctico. Y tenemos descalificador en la parte trasera, otro caso. Aquí hay algunos datos sobre los tamaños y condiciones técnicas acerca de este equipo. Su potencia varía entre 115 a los 300 HP, ¿sí? Y realmente el motor lo tienen en la parte de atrás para compensar el peso. Y aquí están algunas dimensiones, ¿no? Bien, veamos más. Bien, ¿en qué tipo de equipos o qué tipo de trabajos utilizamos este equipo? Como dice aquí, en la conformación y nivelación de plataformas y terraplenes, ¿sí? Entonces, cuando se hacen calles, se forman a veces terraplenes y este equipo empieza a trabajar ahí. También en lo que es el mezclado, la revoltura y extendido de los materiales. También este de mezclado es importante
porque muchas veces el material de conformación, la capa base o la subbase, son materiales que tienen cierta granulometría específica. Y no siempre el suelo o el que conseguimos tiene esa granulometría. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a mezclar, ¿no? Con otros materiales para que podamos tener el material con la granulometría adecuada. Entonces, este material simplemente está colocado ahí, pero todo se tiene que mezclar, ¿sí? Para que todo sea homogéneo, uniforme. Entonces, la motoniveladora va dando vueltas de un lado a otro, o sea, llevando un montón a este lado, después otro montón a este lado, en la otra pasada, y de esa forma más o menos se va mezclando. Es como preparar mezcla en el suelo o con carretilla de forma manual. Entonces, una vez que ponen la grava y la arena, que están en un cerrito, lo van batiendo, ¿no? Algunos lo llevan a un lado y después lo vuelven a llevar al otro lado, lo vuelven a llevar al otro lado y de esa forma la arena y la grava y el cemento se van mezclando homogéneamente. Entonces la motoniveladora a esos montones que deja la volqueta, primero los esparce de forma plana, de ahí los lleva o los amontona a un lugar con su cuchilla y eso lo amontona al otro lugar y al otro y al otro unas 3 o 4 veces y de esa forma el material se va mezclando, ¿sí? De forma uniforme. Entonces la motoniveladora cumple una función importante en realizar ese trabajo. También hace el perfilado y el afinado, es decir, que va corrigiendo, ¿no? Algunas protuberancias. También su cuchilla se puede doblar algo así en algunos modelos, casi parado, y eso sirve para limpiar algunos canales o cunetas, ¿sí? Bastante útil en ese sentido. Y también sirve para la remoción y el desbroce de vegetación. También se puede utilizar en la conformación y mantenimiento de taludes de corte, ¿sí? Puede ayudar a conformar taludes y puede darles mantenimiento a fin de que puedan mantener su estabilidad original, ¿no? Bien. También regulación de capas que serán compactadas en los terraplenes. Entonces, eso hace la motonilvadora, ¿no? Y también se puede utilizar para el mantenimiento de caminos en general. Entonces, tiene bastantes aplicaciones interesantes este equipo, ¿no? Bueno, para calcular la productividad de la motolivadora, utilizamos la misma ecuación, ¿no? Esta es la productividad, solo que aquí varía la longitud efectiva que tiene la hoja, ¿sí? Eso significa que la hoja tiene un ancho, pero no todo ese ancho es útil, sino que hay un ancho que es una longitud efectiva, que trabaja y la otra no. Porque a medida que va haciendo pasadas, tiene cierto traslape la cuchilla y eso define la parte útil. Su productividad, si es perfilado, puede ser en metros cuadrados hora y si es corte o cambio de volumen, puede ir en metros cuadrados o metros cúbicos hora, dependiendo de lo que sea, ¿no? La longitud efectiva de la hoja se puede configurar de esta forma. Tengo el perfil de una hoja visto de forma transversal, ¿sí? Entonces, la longitud efectiva es una proyección vertical de la hoja que está inclinada. Entonces, esa proyección vertical de la hoja se puede hallar geométricamente y se puede estimar un valor que sea apropiado. Bien. Ancho de traslape. Eso ya les estaba hablando que cuando da una pasada a la moto, hay una pequeña porción que generalmente es en la parte final de su cuchilla que no tiene un efecto.
más bien se va acumulando ahí materiales gruesos. Y en la otra pasada, la cuchilla entra un poco de lo que ya ha raspado y ese se llama el ancho de traslape, a limpiar todo lo que ha quedado a un lado. Entonces hay que calcular eso, ¿no? El ancho de traslape, que es muy importante. El espesor de la capa se refiere a qué espesor necesitamos que la conforme. Para la velocidad es un factor difícil que podríamos tenerlo de esta tabla. En mezclas de materiales varía entre 4 a 6, en excavación de 1.5 a 3, explaneación del campo de 1.5 a 4, y cuando la moto regresa a su casa es eh, 15 kilómetros por hora. Entonces esa tabla nos ayuda bastante. Ahora, la máquina necesita darle varias pasadas al trabajo. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas pasadas se necesita para hacer cierto trabajo? Aquí tenemos una tabla donde nos muestra el número de pasadas, ¿sí? Si es nivelación, entre 5 a 7. Limpieza tiene otra cantidad. Mezcla de materiales también otra. Conformación también tiene otra cantidad. Lo que más tarda la moto es mezclar materiales. Puede requerir hasta 10 pasadas mezclar materiales. Entonces eso es importantísimo, ¿no? Bien, duración del ciclo de trabajo. Lo hacemos igual que de la volqueta, ¿no? Muy parecido. El tiempo fijo de maniobra para la moto, porque una vez que da una pasada, tiene que acomodarse, entrar de retro, acomodarse para volver a hacer el corte, pero del otro lado. Entonces, ese tiempo de maniobras tarda hasta 1 minuto, ¿sí? Hacer esas maniobras. Aquí nos da un valor de la longitud de la hoja que es como 3.66 metros. Aquí está la velocidad, ¿sí? En metros sobre minuto. Velocidad ida 115, escarificado 85, limpieza 130 y perfilado 90. Vuelta también tiene su valor. El ancho efectivo se puede calcular dependiendo de este valor o directamente 0,20 centímetros. El ancho del escarificador está aquí y el número de pasadas que se recomienda es nivelación 6, limpieza 4, perfilado 4. Entonces, esta tablita nos ayuda a calcular los trabajos que realiza una moto. ¿Qué cosas pueden influir en la productividad de una moto? Bueno, el factor pendiente influye. También el factor de operación tiene una influencia. Y otro tipo de cosas podrían influir en la productividad de este equipo. Bien, jóvenes, saquemos una evidencia, por favor. Continuamos mañana luego. A ver, ven a sus cámaras. Bien, jóvenes, voy a subir esta clase también para que los que no han podido verla puedan revisarla en YouTube. Bien, vayan a descansar. Nos vemos.